Mensajes positivos. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos fuertes columnas de la iglesia, dos personas muy importantes en el nacimiento de la iglesia católica. San Pedro, sabemos, apóstol, fue el que Jesucristo puso como el encargado del grupo. San Pablo, que no sabemos si conoció en vida a Jesús, pero sí lo conoció a Jesucristo resucitado, se le hace presente. Y lo utiliza como un instrumento para abrir la puerta hacia el mundo de los paganos. Los dos muy importantes. San Pedro, fundamento, roca. Él es el que apoya la fe de la iglesia naciente. San Pablo, con la pluma, le da alas a la iglesia y le hace volar el mensaje. Lejos, lejos, sigue volando. Nos sigue dando a nosotros la fuerza de ese mensaje que San Pablo nos da. Las lecturas son muy bonitas porque hoy tenemos los juegos de lecturas. Hay unas lecturas de la víspera y hay unas lecturas del día. Y todas son muy bonitas. En la primera lectura, tomada de hecho los apóstoles 3, del 1 al 10, de la víspera, lectura de la víspera, es cuando Pedro y Juan se encuentran a aquel hombre paralítico y se les queda viendo y ven que tiene fe suficiente. Le dicen: oro y plata no tenemos, lo que tenemos te lo damos. En nombre de Jesucristo Jesús, levántate, párate, anda. Y el tipo se paró y empezó a brincar. Ahí se ve el poder que empiezan a ejercer con mucha fe los apóstoles en nombre de Jesucristo. Y viene la lectura de la segunda lectura de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1 del 11 al 20, donde Pablo habla de su vocación, donde Pablo habla de cómo él fue lo que él ha dicho, no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Empieza así como tenía una conducta anterior, perseguidor de la iglesia, pero dice: pero Dios, que me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo la anunciara entre los paganos. Y empieza una vocación hermosa, la de San Pablo. Cuando San Pablo entra al juego, podemos decir, la iglesia es prácticamente judía. Jesús, María, los apóstoles, todos eran judíos. Y cuando Cristo resucita, esto no cambia. Las cosas siguen siendo una iglesia prácticamente judía. Y en un primer momento muchos pensaban que los cristianos iban a ser como los fariseos, o como los saduceos, o como los esenios, un grupo más dentro del judaísmo. Y fue Pablo el que tuvo la capacidad de abrir la puerta a las dimensiones de la universalidad. Y el huevito del judaísmo pues nos quedó chiquito, ¿verdad? Y fue necesario salir de ahí. Y en gran parte fue por la pluma de San Pablo, por el trabajo de San Pablo. En el Evangelio de la misa, de la primera misa, también es Juan 21 del 15 al 19. Una de las lecturas a mí se hacen más hermosas. Cuando Cristo se presenta a los apóstoles en el lago después de su resurrección y que fueron a pescar y no pescaron nada. Y en la madrugada alguien les dice: muchachos, tienen que comer. No, muchachos, dice una palabra muy cariñosa que le dice Jesús a este grupo: echen la red a la derecha y tendrán pescados. Y así un día 153 peces grandes. Se puso San Juan a contarlos. Cuando llegan, Cristo tiene una lombrita, tiene una piedra caliente, tiene unos panes y tiene unos pescados. Y traigan más pescados de los que pescaban, no sé, más fresquecitos, órale. Un desayuno excelente, ¿verdad? Todos estaban contentos y felices, menos uno. Menos uno que rumiaba la traición que le había hecho a su maestro. Estaba quieto, cabizbajo. Dice una tradición que Pedro lloró tanto la traición que le hizo a Jesús que le salieron surcos en las mejillas. Que yo vi una pintura así, Cristo con cara de perro, Pedro con cara de Pedro apaleado así, y unas cicatrizotas aquí en las mejillas. Claro que no. ¿Cómo va a ser el representante de la iglesia un tipo que está llore y llore por los rincones como la zarzamora? No, Cristo lo sanó. Estaban todos contentos y Pedro no. Jesús, para sanar, toca la llaga y le pregunta: Simón Pedro, ¿me aman más que estos? Y es que en la última cena, Simón Pedro había dicho: aunque todos esos te traicionen, yo no. Es cuando Cristo le anuncia su traición, que antes de que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. Pues así también aquí, que Pedro trae en su conciencia esa carga muy fuerte. Y entonces Jesucristo le dice: ¿me amas más que estos? Y entonces Simón Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón Pedro contesta: sí, Señor,
tú sabes que te quiero, pastorea mis ovejas. Y cuando le preguntó por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, claro que se entristeció, porque no se ocupaba mucha lógica para entender que las 3 veces que le estaba preguntando si lo amaba, tenían relación con las 3 veces que lo había negado. Y entonces Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero, pues apacienta mis ovejas. O sea, hiciste mal, 3 veces me negaste, ¿verdad? Ok, ahora, 3 veces me dijiste que me quieres, ya estamos empatados, quítate de cosas y ponte a trabajar. A mí me interesa que apacientes mis ovejas, no me interesa que andes llorando como la zarzamora porque me traicionaste. Me fascina ese pasaje. Como Dios nos da a todos una oportunidad de levantarnos, más que estarnos torturando con lo que hicimos, levántate y ponte a trabajar, ponte a servir, ponte a amar. Me fascina este evangelio. Luego ya en las lecturas de la otra misa, de la misa del día, la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles 12, del 1 al 11, vemos cuando Herodes mandó matar a Santiago y pensaba hacer lo mismo con Pedro, lo tomó preso, lo tenía preso, pero entonces el ángel del Señor va y lo saca de la cárcel. Y Pedro sale, ¿verdad? Se abren las cadenas, se abre todo y puede salir Pedro y quedar libre. Muy interesante este episodio también. Luego en la segunda lectura, San Pablo se despide en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que es la última carta que escribe San Pablo, de las cartas ya de las pastorales. Dice, ¿verdad? Ha llegado para mí la hora del sacrificio, se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hacia la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino todos los que esperan con amor en su glorioso advenimiento. San Pablo, después de haber entregado toda su vida la entregó, hacia el final tranquilamente espera solamente recibir la justa corona del justo juez. Y en el Evangelio tomado de Mateo 16, 13 al 19, pues cuando Pedro hace la confesión de fe, cuando pregunta a Jesús, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y él dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La confesión de Pedro, que le viene a dar esa autoridad sobre los demás. Dios es un Dios de orden. Por eso quiso poner orden y quiso dejar una jerarquía. Hay una jerarquía, pues sí. A algunos les encanta la anarquía, quisieran es que todos somos iguales. Aunque somos del mismo barro, no es lo mismo un vasín que un jarro, ¿eh? No somos iguales. Dios no nos hizo iguales, fíjense, cuando la parábola de los talentos, a uno le dio Dios 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1, ¿por qué? Porque no somos iguales, no somos iguales. Al que le dio 10 consiguió otros 10, al que le dio 5 consiguió otros 5, al que le dio 1 hizo un agujero, lo escondió y quedó sin nada, ¿no? Que así es. Yo me acuerdo cuando mi hermano vivía en una unidad del Infonavit, al principio todas las casas eran iguales. Y por un cierto tiempo no las podían ni cambiar, ni pintar, ni nada, mientras si las podían pagar o no las podían pagar. Pero en un momento que pudieron ya empezar a alterarlas, cambió todo. Unos de tener una casita, compraron la otra, tenían 2, hicieron una casononona, reconstruyeron ahí, unos hicieron terrazas, otros. Bien curioso cómo en poco tiempo de ser iguales ya se notaban las diferencias. Había unas casas todas feas, todas sucias, mientras otras eran residencias. Pues sí, porque la gente tiene diferente dinamismo, somos diferentes, distintos, no somos iguales, ¿verdad? Pues así también aquí, ¿verdad? Dios nos conceda este día valorar esa vocación de estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, su misión y su vocación, y cuestionémonos cuál es la nuestra. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? De Pablo esperó una cosa, de Pedro esperó otro, y los dos hicieron lo que les tocaba hacer. Fueron diferentes, tuvieron diferencias. San Pablo en la carta a los Gálatas le da una regañada a San Pedro, pero buena, ¿verdad? Sí, tuvieron diferencias, pero sin embargo, cada quien hizo lo que le correspondía hacer, según su vocación, según su misión. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Ojalá que sepamos ubicarnos, contemplando la grandeza de estos dos grandes apóstoles que vivieron plenamente su vocación, siendo tan diferentes, pudieron estar unidos, que sepamos a nosotros vivir nuestra vocación dentro de nuestra hermosa Iglesia Católica. Felicidades a todos los que hoy celebran
a San Pedro y San Pablo, especialmente una comunidad muy hermosa, el Sargento en Baja California Sur, donde, ay, tan feliz fui. Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes. Mensajes positivos.